nuestro Padre. Eso sin más preámbulo, quiero presentar con nosotros al profeta Jenison. Aquí. Aleluya. ¿Me escucha allí? ¿Tengo audio? Oye, lo escuchamos, profeta. Se escucha claro, claro. Bueno, de verdad que darle la bienvenida a cada uno de los que están conectados ya. Bendecir a cada uno de ellos. Shabbat Shalom para cada uno. Expectante. Creo que esta noche va a ser poderosa. No te puedo negar un poco de nervio porque es algo que en verdad lo anhelaba y vamos a tirar para adelante porque hay cosas que hablar de parte del Creador en este día. Oh, man. Familia, prepárense, le vamos a dar aquí el micrófono a esta hora. Vamos a tener al profeta Jenison Rosario con nosotros. Una vez más, saludo a todos los que están entrando. Nuestra hermana Meridier también, a Brian Torres de Perú, todos los que se están conectando. Una vez más, mientras van entrando los nombres, le vamos a estar dando un saludo a cada uno. Sin más preámbulo, profeta, tenemos hambre, expectativa. Queremos escuchar lo que usted tiene esta noche. Amén, amén. Aquí la plataforma. Poderoso, gracias. Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de los que se conectan ya mismo con nosotros. Es un privilegio poder ser parte de esta maratónica profética. Sabemos que el Padre en este día tiene una palabra revelada, tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra que nos va a conectar y nos va a ayudar a seguir caminando en el diseño profético, en lo que el Padre ha diseñado para cada uno de nosotros. Así que antes de siempre me gusta elevar una adoración al Creador. Siempre me gusta adorar al Padre. Sé que a través de la adoración cosas extraordinarias suceden. Bendiciones para Caleb, para Silvia, para cada uno de los que ya están por allí. Padre, te damos toda gloria. Señor, adoramos tu nombre en esta noche y te pedimos, Dios de gloria, que sea moviéndote, Señor, que tu poderosa mano, Padre eterno de la gloria, se mueva con poder. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, en esta preciosa noche, en este maratón profético, Señor, hay gente allí que está sedienta, hay gente que vino a escuchar una palabra, hay gente que vino, Padre eterno de la gloria, para recibir una palabra, Señor, que lo catapulte, una palabra que lo levante, Padre. Por ende, en esta hora, Señor, me deposito en tus manos, Padre, para comenzar, Padre eterno de la gloria, a entregar todo lo que tú has puesto en mi espíritu, todo lo que tú has puesto en mi vida, Padre, por el poder, por los méritos del Melech Mashiach, Yeshua. Señor, en esta noche, Padre, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, Padre, por los méritos de Yeshua. Aleluya. Amado, vamos a entrar inmediatamente y vamos a hablar acerca del altar de sacrificio. Este es un tema sumamente poderoso y voy a partir desde Éxodo capítulo 27. Voy a estar explicando, para dar introducción a este tema, voy a estar explicando cuál fue el motivo y por qué fue diseñado y para qué fue diseñado el altar de los sacrificios. Se encuentra en Éxodo capítulo 27, del verso 1 en adelante, y dice la palabra del Creador de la siguiente manera: y hará el altar de madera de acacia, tendrá 5 codos de longitud por 5 codos de ancho, o sea que será cuadrado y tendrá 3 codos de altura. Dice: y le hará su vértice en sus 4 esquinas, de su mismo cuerpo será su vértice, y los recubrirá de cobre. Agarre esta palabra, los recubrirá de cobre. Guarde esta palabra, porque esta es una de las palabras que mientras estudiaba esto, comenzó a impactar mi vida. ¿Por qué el cobre? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el simbolismo que tiene el cobre en el altar de sacrificio? Esto es poderoso. Créame que cuando estuve estudiando esto a profundidad, tanto tiempo leyendo Éxodo, tanto tiempo leyendo acerca de
el altar de sacrificio del tabernáculo, pero hay veces que tenemos que detenernos para encontrar la profundidad, para encontrar el código, para ver qué es lo que el Creador quiere decirnos a través de cada cosa de la cual Él le estaba dando orden a Moisés para que Él escribiera. Ahora entiendo, muchas veces uno le pasa por encima a la escritura y es necesario no solamente pasarle por encima, sino que nosotros adaptemos esta escritura a nuestra vida y que la vivamos, porque es ahí donde vamos a poder sacar la sustancia, es ahí donde vamos a poder sacar todo lo que el Padre tiene oculto detrás de cada palabra. Aleluya. Déjame seguir para andar rapidito con la lectura. Dice, y hará los recipientes para quitar su ceniza y sus espillos y aspesorio, sus tazones y sus palas, todos sus implementos lo hará de cobre. Vuelve y se repite la palabra de cobre. Y dice, y le hará un enrejado. Agarra esta palabra también, un enrejado, hecho de una malla de cobre, y hará sobre esa red 4 argolla de cobre en sus 4 esquinas. Wow, poderoso. Dice acá, y pondrá esa red debajo del marco del altar hacia el piso, de manera que llegue hasta la mitad del altar. Y hará barra para el altar de madera de acacia recubierta en cobre. Y se insertará la barra en la argolla y quedará la barra a ambos lados del altar cuando deba cargarse. Verso 8. Hueco y de tablones lo hará, como se te indicó en el monte, así lo hará. En otra traducción que estuve leyendo, dice, como se te mostró en el monte, así lo hará. Y esto despertó una curiosidad. Bendiciones para la profeta que se acaba de conectar por allí. Esto despertó una curiosidad en mí. ¿Por qué el Creador le estaba diciendo a Moisés, que lo haría conforme a como se le había mostrado o como lo vio en el monte? Y comencé a indagar acerca de esto y encontré un comentario el cual decía que Moisés no estaba haciendo algo que ya no existía, sino que el Padre le había mostrado lo que ya existía para que materializara aquí en la tierra. Wow, esta palabra me catapultó, porque es allí cuando tú entras en intimidad, cuando tú entras en ese espacio de meditación, donde el Padre puede revelarte, puede entrarte al infinito, puede entrarte a la eternidad y comenzar a enseñarte cosas para que tú la traigas de allá acá a la tierra y la materialice acá. Lo que quiere decir que lo que Moisés estaba haciendo era una réplica, wow, era una réplica de lo que ya existía en la eternidad. Y esta palabra me catapultó, aleluya, porque ahí pude entender y pude comprender que cuando nosotros entramos en un tiempo de conexión con el Creador, cuando entramos en un tiempo de conexión con el Padre, es ahí donde el Padre comienza a revelarnos diseño, es ahí donde el Padre comienza a mostrarnos diseño, los cuales Él quiere que nosotros traigamos y materializamos aquí en Malhub, en la tierra. Algo sobrenatural, amado, algo sobrenatural. Oh, gloria al que vive. Wow, poderoso. Esto está exquisito. Esto está exquisito. El altar de sacrificio. Aleluya. Vamos a seguir. Quise hablarle un poco acerca de esto porque esto me identifiqué mucho con esto, porque a veces queremos tener idea, pero no entramos en meditación, no entramos en ese tiempo de calidad con el Creador para que el Creador nos revele los diseños que Él quiere que nosotros establezcamos aquí en la tierra. Dice así, las denominaciones que el altar de bronce tenía era diversa en el Antiguo Testamento. Una era esa misma
el altar de bronce, otra era el altar de holocausto o sacrificio, y una tercera era el altar a seca, o el altar a sola. De esta manera se le difiere o se le hace diferencia del otro altar que estaba en el lugar santo y cuya denominación era el altar del incienso. Sus dimensiones eran de 2,5 por 2,5 y por 1,5 metros. Sí, aquí podemos entender y podemos ver que esto se está tratando de explicar para que nosotros no confundamos el altar de bronce con el altar de incienso. O sea, en otras palabras, tenemos que entender que el altar de bronce, el Padre le dijo a Moisés cuando le hablé en el verso 1 del capítulo 27, y hará el altar de madera de acacia, tendrá 5 codos. Mire lo que dice aquí, tendrá 5 codos de longitud por 5 codos de ancho. O sea, había una gran diferencia entre el altar de holocausto y el altar de incienso. Porque el altar del incienso era para hacer un incienso, pero aquí el altar de holocausto era para los sacrificios, donde se sacrificaban los animales. Y hay algo poderoso acá que estaba investigando, que fue lo que me llamó poderosamente a la atención. Dice acá, tenía una función única y simple. Oiga, tenía una función única y simple. O sea, que la función que tenía el altar de los sacrificios escuche bien esto, era una función única. No se utilizaba para ninguna otra cosa. Tenía una función única. Dice aquí, y ser el lugar de sacrificio. Y su ubicación era nada más cruzar la puerta del atrio, de manera que era lo primero que se encontraba al traspasar. Wow. Era lo primero que se encontraba al traspasar la puerta. Esto ya es de importancia, porque indica que nada más comenzar a dar paso hacia la presencia de Dios, se nos recuerda lo que somos y el problema que tenemos. Escuche bien esto. Nada más al dar paso se nos indica o se nos recuerda. Wow. Esto está poderoso. ¿Por qué? Porque antes de tú poder traspasar esa puerta, antes de tú pasar para allá, tú tenías que pasar por ese altar. Era necesario que tú entraras a ese altar. Padre, te doy gloria. Wow. Dice acá, por ese altar también nos proporciona la solución para todo problema. Ese altar nos proporciona la solución para todo problema. Por lo tanto, mientras no pasamos por este altar, no podremos avanzar ni un paso más hacia dicha presencia. Wow. Escuche bien esto, si no pasamos por el altar de sacrificio, no podemos avanzar hacia dicha presencia. Es imposible que para poder entrar a la presencia, escuche esto, es imposible usted poder entrar a la presencia sin antes pasar por este altar. Sin antes pasar por esta localización donde se encontraba el altar. Era necesario que usted tenía que pasar por el altar antes de poder avanzar y acceder a la presencia del Creador. Wow, esto está sabroso. Y yo soy de aquellos de los que disfrutan cuando esté estudiando una palabra, que esa palabra comienza a revelarse a mi vida. Eso me impacta, porque aquí puedo entender que antes de poder entrar a la presencia del Señor, tengo que presentarme en el altar y sacrificar, hacer sacrificio. Oh my God.
para poder acceder a su presencia, para poder tener acceso a su presencia, para poder presentarme delante del Creador. Dice acá, esa ubicación tan prominente es una lección permanente de que antes que cualquier otra cosa hay que, oh my God, hay que solventar el obstáculo del pecado. En otra palabra, es autoanalizarnos. Es autoanalizarnos y saber si estamos aptos para acceder a esa presencia tan maravillosa de nuestro Creador. Ignorarlo, pasarlo por alto, negarlo, justificarlo o cualquier otra salida que pretendamos encontrar solo será una manera de perpetuarlo. El altar de bronce nos recuerda de que en nuestra entrada a Dios, lo primero es el reconocimiento y expiación de nuestro pecado. Escuche bien esto. El altar de bronce nos recuerda de que en nuestra entrada al Creador, en nuestra entrada al Señor, lo primero es reconocimiento, expiación de nuestro pecado. Algo que a nosotros nos cuesta muchas veces reconocer. Yo no sé a ti, pero yo tengo que ser transparente, porque hay veces que nos cuesta, hay veces que nos cuesta reconocer cuando estamos mal. Y una de las cosas que el Padre quiere que nosotros seamos es transparente para poder acceder a su presencia. Hay gente, amado, conozco gente que siempre está preguntándome, varón, pero ¿qué es lo que está pasando? No puedo entrar a la presencia. Quiero que la presencia del Padre se derrame en mi vida. Varón, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo está tu vida? ¿Tú estás bien delante del Padre? Amado, yo no estoy juzgando a nadie en esta noche, pero sí le estoy diciendo a alguien que usted tiene que autoanalizarse, porque si la presencia del Padre está apartada de usted, es porque algo no anda bien con usted. Usted necesita de obligación autoanalizarse para tener acceso a la presencia del Creador. Tenemos que hacernos un autoanálisis para saber cuál es nuestra condición, cómo nos encontramos para tener ese acceso, esa libertad de acceder a la presencia del Padre. Pero es que muchos se agarran, no, pero es que ya Yeshua murió por mí en la cruz. Él limpió mi pecado. Estoy salvo por gracia. Yo voy a soltar esto sin temor a que nadie se moleste. Pero no basta con que Yeshua haya hecho ese sacrificio en la cruz si tú sigues de la misma manera o peor que como tú estabas cuando hizo el sacrificio por ti. Yo soy responsable de lo que digo. No basta, escúchame, no basta. Necesitamos autoanalizarnos para tener acceso a la presencia, para saber si estamos bien, para poder acceder a la presencia del Creador. Wow. El verso 2 y 6 del capítulo 27 habla de que recubriera de cobre esa madera. Escuche esto, porque esto me impacta. Esto me impacta. Dice aquí, el altar de los sacrificios del Señor. Él ordenó que se cubriera de cobre para indicar que así como el cobre puede llegar a oxidarse y mancharse, pero, escuche bien esto, pero puede y, wow, my God, esta letra, ok, aquí los tengo, pero puede, pero puliéndolo y limpiándolo vuelve a relucir como nuevo. Oiga esto. El cobre se oxida, el cobre se mancha,
el cobre se pone prieto. Yo no sé si usted ha visto un metal en cobre, algo que esté cubierto por cobre y esté viejo, eso se oxida. Pero aunque usted lo vea viejo, con usted agarrar y pulirlo, con usted agarrar y limpiarlo, con usted agarrar y darle lija, no sé, como usted quiera, eso vuelve a su estado original. Eso vuelve a su estado original. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Vuelve a relucir como nuevo. Así también, escuche bien, así también el alma del pecador, aunque esté manchada, wow, qué exquisito está esto, aunque esté manchada por el pecado, puede volver a relucir brillante y limpia. Óyeme, esto está poderoso. Esto está poderoso. Porque así como el cobre se pule y vuelve a su estado original, puede ser el alma del pecador, el alma del hombre dañado, que cuando viene con un corazón dispuesto a ser renovado, con un corazón dispuesto a ser limpiado, es como el cobre cuando está manchado, es como el cobre cuando está sucio, que yo me imagino el creador pasando esa pulidora, limpiando, le estoy hablando a alguien en esta noche, te van a pasar la pulidora, te van a pasar para volverte a brillar, te van a pasar la lija para ponerte en tu estado original. En el estado original, escucha bien esto, para volverte al estado original. Puede volver a relucir brillante y limpia mediante el arrepentimiento y el retorno al bien. Por otra parte, el hecho de que el altar de los sacrificios en el cual ardían los leños constantemente y se quemaban sobre su superficie. Escuche bien esto porque esto está poderoso. Los holocaustos ofrecidos estaban cubiertos solo por una delgada capa de cobre. En otra palabra, la capa de cobre que tenía el altar de los sacrificios no era una capa de cobre muy ancha, según lo que me está explicando esto por acá. Estuve buscando esto en un comentario acerca de esto. Dice que la capa de cobre que tenía no era una capa muy ancha, no era muy gruesa, porque hay gente que tal vez no entiende el concepto ancho, o le voy a decir grueso. O sea, el grosor de la capa del cobre que tenía el altar era fina. Era fina. Dice de la siguiente manera: delgada capa de cobre, siendo toda su estructura por debajo de madera. Continuamente un asombroso milagro acontecía. Uno de los numerosos y maravillosos prodigios que se producía cotidianamente en el santuario del Creador. Oiga esto. Es imposible que podamos entender esto en la mente humana, pero para el Creador, para nuestro eterno Dios, no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible. Por eso Él le dio instrucciones a Moisés cuando estaba creando este altar. Porque Él no le dijo, hazme un altar con cualquier madera. Él no le dijo, hazme un altar con cualquier palo que tú encuentres por allí. Él le dijo, toma madera de acacia. Esta madera es fuerte. Yo tuve la oportunidad de tomar una madera de acacia, amado. Eso pesa como usted no tiene idea. En República Dominicana, un amigo que es ebanita, él construye muebles, construye comedores, cosas del hogar, y me dijo, ven para que tú veas la madera que habla en la Biblia, que le dicen acacia. Cuando me dio a agarrar esto, amado, yo creía que las manos se me iban a ir porque es pesada. Ahora bien, la capa de
de cobre que tenía esta madera era muy delgada. Es imposible que la madera no se queme, pero estaba aconteciendo un milagro diariamente, porque ese altar estaba siempre ardiendo, ese altar estaba siempre con un sacrificio constante. Aleluya. ¿Y qué podemos ver aquí? La mano del Creador, porque lo que Él manda a construir, lo que Él manda a hacer, lo hace porque, ay, my God. Él lo sabe hacer. Él no te manda así a hacer una cosa a la ligera. Lo que Él te manda a hacer, te lo manda a hacer con carácter. Él te lo manda a hacer con algo que no falle. Wow, es poderoso. Es poderoso. De verdad que es sorprendente poder ver al Dios, la clase de Dios que nosotros le servimos. No le servimos a cualquier Dios. Le servimos al Dios todopoderoso, aquel que es perfecto en toda su creación, aquel que es perfecto en todo lo que hace, aquel que es perfecto en todo lo que materializa, aquel que es perfecto en totalidad, en totalidad. Vamos a entrar, amado, ahora. ¿Qué tiempo me queda? Me queda bastante tiempo. Vamos a entrar ahora a la parte que más me emocionó de este tema. Vamos a entrar a la parte de los sacrificios. Y créame que usted se va a gozar. Se va a gozar. Se va a gozar poderosamente, porque esto de los sacrificios es brutal. Esto es brutal. Y voy a serle transparente. Nunca me había detenido analizar a profundidad cómo se hacían los sacrificios, cuál era el concepto de los sacrificios. Hay gente que no le gusta ser sincero, pero yo tengo que ser sincero porque creo que es una de las cualidades que tiene que tener el hombre de Dios, ser sincero, para que lo que usted esté hablando tenga fundamento, porque de nada me sirve a mí hablarle una cosa hoy pero no vivirla mañana. Voy a ir al libro de Levítico, Vayikrat, capítulo 1. Dice acá: y llamó a Moshe y le habló Dios desde la carpa de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile a ellos: toda persona de ustedes que quiera ofrecer un sacrificio ante Dios deberá traer un animal de la especie vacuna o de la especie ovina para ofrecer, escuche bien esto, su sacrificio. Dice el verso 3: si su ofrenda u holocausto de ganado vacuno u macho íntegro traerá, y ante la puerta de la carpa de reunión lo acercará a voluntad delante de Dios, y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio, y será tomado como perdón, y degollará la red vacuna delante del Dios Todopoderoso. Y entonces acercarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre del animal sacrificado, y verterán la sangre alrededor del altar que se encuentra en la entrada de la carpa de reunión. Y pondrá entonces los hijos de Aarón, el sacerdote, fuego sobre el altar, y acomodarán leños sobre el fuego. Y después acomodarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, los trozos con la cabeza y el cebo sobre los leños encendido que hay sobre el altar. Y las entrañas del sacrificio y sus patas lavará con agua, y quemará el Cohen todo el altar como un sacrificio de holocausto en ofrenda ígnea ante Hashem. Y se es
de ganado ovino, si este ganado ovino, su ofrenda de cordero o de caprino para un holocausto, un macho intacto deberá ofrecer. Y lo degollará, oiga, esto es poderoso, y lo degollará sobre una esquina del altar del norte, delante de Dios, y luego verterá los hijos de Aarón su sangre alrededor del altar, y lo trozará en pedazos, además de la cabeza y el cebo, y entonces pondrá el cohe todo sobre los leños que arden sobre el fuego del altar. Y el estómago y la entraña y las extremidades lavarás con agua, y luego acercará el cohen todo y lo quemará sobre el altar en ofrenda ígnea ante Dios. Y si de las aves fuere su ofrenda ante Dios, presentará entonces de los toros, presentará entonces de la tórtola o de los pichones de paloma su sacrificio. Y lo acercará el cohen hacia el altar y les seleccionará su cabeza por la nuca y lo quemará en el altar tras exprimir su sangre sobre el altar. Luego le quitará el buche con su pluma y lo arrojará en el vértice oriental del altar, junto al lugar donde se acumula la ceniza. Y lo partirá en dos por entre su ala, sin separarlo del todo. Y lo hará quemar el cohen sobre el altar, encima de los leños encendidos, en holocausto de ofrenda ígnea entera satisfacción ante Dios, en entera satisfacción ante el Creador. Amado, esto está poderoso. Esto está poderoso. Dice acá, tengo algunos comentarios que quiero comentar acerca de los diferentes sacrificios, y preste atención a esto. Dice carbán, sacrificio. En realidad la palabra carbán se debería traducir como ofrenda de acercamiento, o sea, que se debería traducir como una ofrenda de acercamiento. Es lo que quiere decir esto, porque era una manera de presentar ante Dios y manifestar un acercamiento hacia Él. El carbán o el carbón se traía a veces por impulso espontáneo y voluntario. Escuche bien esto porque es importante comprender que no solamente la gente llevaba los sacrificios al altar o llevaba un holocausto, un animal para hacer un holocausto, solamente porque estaba en pecado o porque quería ser limpio o que quería ser sanado, sino que lo llevaban también por impulso, por gratitud, voluntariamente. Yo no sé si usted es de eso que se siente agradecido con el Creador, y hay momentos donde usted le lleva una ofrenda, un shahar, usted le lleva algo que sale de su corazón porque usted está agradecido con lo que Él ha hecho con usted. Dice, se traía voluntariamente como signo de alegría y gratitud o agradecimiento, para cumplir con una presentación obligatoria, ya sea por festividad o por expiación de pecado. Se traduce, sin embargo, como sacrificio, porque esto implica traer un animal y sacrificarlo ante el altar del santuario. Cabe destacar que esta acción, lejos de asemejarse a un acto de salvajismo o fetichismo,
pagano continúa una forma sagrada, constituía una forma sagrada y solemne de sacrificar un animal para consumir su carne, ya que solo los del especie Korche eran aptos para tal fin. Siempre me preguntaba qué es lo que es Korche, pero es bueno que uno está indagando, uno está estudiando, uno está profundizando y estaba buscando y esto por eso es que el animal antes de poder ser sacrificado necesitaba ser degollado, necesitaba ser limpiado, necesitaba ser desangrado, que quedara sin nada para que fuera Korche. De esta manera se confería el hombre y el animal el honor de ser protagonista de un evento sagrado en el cual se cumplía con un deber espiritual de agradecimiento o expiación y se compartían el consumo de su carne con los Kohanim en un especial carácter de santidad. Esto es profundo, amado. He podido estar aprendiendo acerca de esto y créame que hay mucho que aprender, hay mucho que indagar, hay mucho que absorber de estos temas. Estos temas son poderosos. Estos temas son poderosos. Si su ofrenda es un holocausto, existían varias clases de carbón o carbono, más de 70, escuche bien esto, más de 70 en total, cada cual era ofrecido por un motivo u objetivo distinto. Cada uno tenía su disposición o disposiciones y requisitos correspondientes. O sea, que esto no era algo que usted iba a hacer porque sí, no era algo, había gente que lo hacían por gratitud, había gente que lo hacía porque se sentían agradecidos, pero esto tenía un objetivo, esto tenía un destino, esto tenía una consecuencia por el cual se hacía, por el cual se omitía. Dice aquí en forma genérica, se subdivide en 5 categorías principales: Olat, holocausto, por circunstancias especiales. Escuche bien esto: Olat, holocausto, por circunstancias especiales. Yatat, para expiar pecado. Asham, por ciertas negligencias. Corríjame la pronunciación, no soy muy buena, pero ahí vamos. Por ciertas negligencias. Shan, Shelamim, ofrenda por las festividades. Ofrendas por las festividades. Y Mixyat, ofrenda vegetal. El sentido y el propósito esencial de estos servicios rituales eran para mantener, escuche bien esto, era para mantener y afianzar el vínculo vital entre el Yehudim y Dios, logrando mediante una constante comunicación espiritual con el santuario y sus principales funcionarios. Es poderoso esto que acabo de leer. Es poderoso y lo voy a leer nuevamente, porque esta fue una de las cosas que me impactó mientras leía estos comentarios de apoyo, estos materiales de apoyo que conseguí. Dice: el sentido y el propósito esencial de estos servicios rituales era para mantener y afianzar el vínculo vital entre el Yehudim
entre las personas, entre el hombre, la mujer y Dios. Era para mantener un vínculo, era para mantener una comunicación, era para mantener esa relación. Era para mantener esa relación logrado mediante una constante comunicación espiritual con el santuario y su principal funcionarios. El Cohen en toda ocasión era el Cohen quien recibía y atendía el o la ofrenda o el ofrendante, sirviéndole de guía espiritual y así y hacer confidente en cada circunstancia de su existencia. Oiga esto, voy a repetir esta parte. Voy a repetir esta parte. Y hacer y asesor confidente, o sea, alguien que iba a guardar el secreto, alguien que no te iba a tirar para adelante por lo que tú estabas llevando allí. Como dicen en República Dominicana, yo te digo algo, pero tú vienes y me sueltas más para adelante. No solamente en República Dominicana usan este vocablo, pero hay gente que tú les confiesas algo y ellos lo sueltan para adelante. El Cohen, el sacerdote, el que estaba allí como guía espiritual, era alguien confidente, alguien que te ayudaba a mantener esa relación, alguien en quien tú podías confiar, alguien en que tú podías depositar tu confianza. No te iba a soltar para adelante porque él entendía que lo que tú estabas haciendo, lo estaba haciendo porque necesitaba acercarte nuevamente al Creador, porque tú necesitabas mantener tu relación sana con el Padre, porque tú necesitabas mantener tu relación intacta con el Creador. Le voy a hacer un pequeño testimonio. Recuerdo que cuando yo visitaba otra iglesia, República Dominicana, una amiga fue y se confesó con el sacerdote, con el padre, como le llamen, el obispo, no sé. Y ella fue temprano en la mañana y le dijo al padre todo lo que estaba atravesando, lo que estaba sucediendo. Y luego en la tarde estaban en la misa, como le llaman. Y el padre, mire, dijo de pe a pa, como dicen en mi pueblo, todo lo que la muchacha le dijo. Esa muchacha salió llorando, salió vuelta loca, dijo nunca más piso una iglesia, son malos, son gente dañino, porque él tenía que decir el secreto que yo le dije. Pero aquí estoy viendo que el guía espiritual, el Cohen, el sacerdote, el que estaba allí recibiendo la gente, este tipo dice que era algo confidencial, era un confidente, alguien que iba a guardar, alguien que iba a permanecer con lo que tú le estabas explicando. Es alguien fiel, alguien seguro, alguien de confianza. Persona quien otra fija su secreto o le encarga la ejecución de sus cosas reveladas. ¡Wow! Oiga esto, o les encarga la ejecución de sus cosas reveladas. Personas que sirven de espía y traer noticia de lo que pasa en el campo enemigo o entre gente sospechosa. Son tantas características que tiene una persona confidente. Dice, canapes de 2 asientos, especialmente aquel cuya forma permite a una persona sentarse frente de otra. Eso es confidencia. ¿En quién yo puedo confiar? ¿En quién yo puedo llamar y decirle, mire, estoy pasando por esto, por aquella situación, estoy atravesando por aquello? ¿Qué tú me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? Y te va a dar un consejo, y ese consejo es para ayudarte, pero no va a salir después de que tú le dijiste lo que él te dijo a vociferar por ahí afuera para que otros se enteren de tus problemas. Wow, esto es poderoso. Voluntad, recuérdese que leímos que decía en el verso 3, una ofrenda de voluntad. Dice, a voluntad delante de Dios. Esta expresión, a voluntad, tiene un doble sentido o una doble interpretación.
Es decir, significa a voluntad de Dios y a voluntad de la persona que ofrece el sacrificio. A voluntad de Dios significa conforme a las leyes y a las reglas de los sacrificios rituales y sus condiciones. Oiga, a voluntad de Dios significa conforme a las leyes y a las reglas de los sacrificios. O sea, que usted no puede violentar, usted no puede cambiar, usted no puede poner otras reglas porque es a voluntad de Dios. O sea, significa conforme a las leyes y a las reglas de los sacrificios rituales y sus condiciones. Que el animal sea de su propiedad, no robado ni prestado, que, oh my God, que esté sano y completo, etcétera, etcétera. O sea, las leyes eran que el animal tenía que ser de su propiedad. No era que usted iba a cogérselo prestado a Remy o iba a ir donde Juan Suaste allá. Oye, Juan, préstame un animal que voy a sacrificar. No. Tenía que ser de tu propiedad. Alaba. Tenía que ser de tu propiedad. Tenía que ser de tu autoridad. No era prestado. Y también tenía que estar sano, tenía que estar limpio, sin mancha, sin tacha. Porque tú no le ibas a ofrecer lo peor al Padre. Tú no te ibas a presentar delante del Padre con lo primero que agarrara de tu ganado. Tú le ibas a coger lo mejor al Padre. A voluntad de la persona se refiere a que ofrezca y traiga por su propia voluntad y conciencia y no forzado por algún factor que le obligue a hacerlo. Escuche bien esto. Escuche esto porque esto está interesante. Se refiere a que ofrezca y traiga por su propia voluntad y con conciencia y no forzado. O sea, no era obligado. Esto no era obligado. Esto no era de que yo te voy a poner un cuchillo en el pecho, una pistola en el pecho. No. Era algo que usted tenía que hacer a voluntad suya y con conciencia. Era con conciencia. Seguimos, amado, porque se me acaba el tiempo. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio. Hay muchas expectativas, muchas respuestas a esto. Y con las que más me identifiqué es con las que te voy a leer. Porque hay muchas, ¿cómo explicar esto? Muchas definiciones es la palabra correcta, muchas definiciones. El por qué el que traía el animal para el sacrificio tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal. Hay muchas definiciones, pero me gustó esta. Dice, esta acción es una señal de aprobación y consentimiento del ofrendante. O sea, que el ofrendante iba con una conciencia. El ofrendante iba con... ¿Cómo decirle esto? Que no suene extraño, no suene raro. O sea, él iba con una conciencia positiva de que lo que él estaba haciendo y porque él lo estaba haciendo, o estaba seguro de que lo que él estaba haciendo era para él ser limpio, para él ser sanado. Dice aquí, aprobación y consentimiento del ofrendante, aceptando que todo lo que se le hace al animal es para expiar la falta cometida por él. Cabe aclarar que en este caso el carbón olán, la ofrenda, el sacrificio, el holocausto, el sacrificio de elevación
se trata de pecado cometido con el pensamiento. Se trata de pecado cometido con el pensamiento. Me impactó esta definición, me impactó este comentario. Y por eso dice que por eso le ponían la mano en la cabeza. Porque el pecado cometido era con el pensamiento. No me crea a mí. Usted analice, busque esto, analícelo. Pero esto me hizo mucho sentido. Porque yo decía, pero ¿por qué él tiene que poner la mano en la cabeza del animal? ¿Cuál es el sentido? Y comencé a indagar, comencé a buscar. Porque tenía que haber un motivo por el cual él ponía la mano en la cabeza del animal. Y aquí me está diciendo, porque el pecado cometido fue con el pensamiento. Este hecho evidencia otros de los propósitos de esta ley de sacrificio. Porque para que un pecado sea perdonado, además de la sanción correspondiente, requiere la confesión del pecador y su sincero arrepentimiento. Oiga esto, para que un pecado sea perdonado, además de la sanción correspondiente, requiere de la confesión del pecado y su sincero arrepentimiento. O sea, que tiene que ser algo con sinceridad. No es que yo voy a ir hoy y me voy a presentar delante del Creador y le voy a decir, perdóname, pero mañana voy a seguir haciendo lo mismo que hacía. Cuando vamos a Yeshua, podemos ver que Yeshua en varias ocasiones le decía a la gente, anda, tus pecados te son perdonados, no peque más. O sea, él le estaba diciendo, esto que tú estás haciendo tiene que ser con conciencia. Te estás arrepintiendo, te está alejando del pecado, no peque más, no lo vuelvas a cometer, no vuelvas a hacer lo que hiciste. Y podrá sonar muy fácil decirlo de labio, pero es la realidad, es lo que nosotros necesitamos hacer, que cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, que sea algo sincero y que sea algo que lo vayan a hacer de todo corazón. Dice acá, esta indispensable y principales condiciones se cumplían al acudir el pecador al santuario y presentarse ante el Cohen con un carbón. En el sacerdote de turno le preguntaba por el motivo de su ofrenda y el pecador le confesaba su falta. Pero él estaba confesando su falta a alguien de confianza, a alguien confidencial, a alguien que no iba a salir a murmurar, a alguien que no iba a salir a decir por qué ese coanín, esa persona fue a llevar esa ofrenda o ese holocausto. Dice, enseguida el Cohen le hacía tomar conciencia de la gravedad de su pecado y le inducía a arrepentirse. Solo después de este proceso y tras haber apoyado el pecador sus manos sobre la cabeza del animal, procedía el Cohen a sacrificarlo. Oiga esto. Oiga esto, esto está poderoso. Esto está poderoso. Enseguida el Cohen le hacía tomar conciencia de la gravedad de su pecado. O sea, le decía, óyeme, lo mismo que le explicaba, oye, me está haciendo esto, no lo vuelvas a hacer. Lo hiciste, no lo haga otra vez. Y le inducía a arrepentirse. Solo después de este proceso y tras haber apoyado al pecador, sus manos sobre la cabeza del animal, entonces el Cohen procedía para degollar el animal, para presentar el sacrificio. Porque ya
quien trajo el holocausto, estaba consciente, había confesado su pecado y se había arrepentido de él. Entonces era el momento de que el Cohen viniera y sacrificara e hiciera el holocausto. Ya me pasé de tiempo, pero voy a darle estas últimas definiciones. Dice aquí algo sumamente importante y con esto quiero terminar. Dice, los hijos de Aarón. ¿Por qué esta orden está dirigida a los hijos y no al propio Aarón? La respuesta es impresionante. Por haber él participado en el pecado del becerro de oro, en cual se llevaron a cabo sacrificio ante su omisión, está en inglés la palabra. El nombre de Aarón en la ley o en las leyes de los sacrificios que se harían ante él, o sea que lo omitieron el nombre de Aarón en los sacrificios por causa de que Aarón participó y fue partícipe de la creación de aquel becerro, el cual ya usted conoce. Solo después de que Aarón imploró al Eterno por esta evidente y vergonzosa omisión, accedió Dios a perdonarlo y lo incluyó en la mención de estas leyes recién en el comienzo de esto. O sea que Aarón no estaba contado entre los que hacían los sacrificios, según este comentario que estoy leyendo, por causa de que el tipo participó en aquella horrenda locura del becerro de oro. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de que no seamos desechados por causa de participar en cosas que no nos son lícitas. Por causa de participar en cosas que no son agradables delante de los ojos del Creador. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Dice aquí, y pondrán los hijos de Aarón fuego sobre el altar, aunque el fuego inicial que se prendió sobre el altar fue encendido por un rayo que vino del cielo. Era tarea de los coaínes traer más leño encendido por ellos para agregar y mantener prendido el altar constantemente. O sea que era una tarea que tenían los sacerdotes de mantener ese altar metiéndole leña para que los sacrificios que se estuvieran haciendo pudieran tener efecto. Remy, se me acabó el tiempo. Veo que me pasé con 5 minutos. Gracias por la oportunidad. Bendecimos cada una de las personas que están allí. Gracias por conectarse. Todavía falta más. Vienen una gente allí que tiene una palabra poderosa y que yo sé que va a ser de mucha bendición. El Creador le bendiga más y siga derramando de su poder sobre cada uno de ustedes. Que lo que hayamos explicado en esta tarde sea de bendición para su vida y para su caminar de la mano con el Creador. Así que shalom. Remy, este espacio es tuyo. Tengo muchísimo material aquí que compartir, pero se me fue el tiempo. Excelente. Profeta Remy. Wow, poderoso, de verdad que sí, eso estaba poderoso. Poderoso, y todos los que están conectados aquí, tenemos hasta el profeta también, Brian, o el pastor también con nosotros. Y man, esto fue poderoso, de verdad, Jenison.
el tiempo se nos fue rápido, pero yo sé que esto estaba powerful. Y o sea, tengo muchísimo material acá, pero ya no quería seguir explicando tantas cosas porque tengo muchísimas cosas acá en mi tablet y bueno, vi el reloj y digo, ya son las 7:06, pero usted sabe, Brian y Jenison, lo que me llamó la atención, porque yo sé que tenemos más ya en unos minutos. Y bueno, ya yo veo al maestro Javes conectado por ahí. Esto va a seguir por ahí. Mire, lo que me llamó la atención mucho de lo que estaba hablando el profeta Brian, lo que estaba hablando Jenison, es cuando él estaba hablando sobre los sacrificios. Y algo tremendo es de esto, como la escritura habla de sacrificio vivo. Debemos de ser sacrificio vivo. Interesantemente, que antes de que el animal llegara al altar, tenía que ser primeramente degollado. Y eso me llama la atención cuando usted decía, el animal tenía que recibir. Ese momento es como Yeshua. Yeshua tuvo que aceptar que él iba a ser un sacrificio también en ese momento. Y me llamó la atención eso, que muchos decimos, queremos ser sacrificio vivo, pero no entendemos que antes de que ese sacrificio sea, primeramente tiene que pasar por un proceso de ser degollado. Y eso fue, no sé, por lo menos eso me explotó la cabeza. Sí, a mí me impactó bastante cuando estaba estudiando esa parte porque decía que tenían que sacarle todos los intestinos, tenía que ser degollado, tenían que vaciarle toda la sangre, era algo brutal, o sea, y es como tú dices, gente dice, quiero presentarme delante de ti como sacrificio vivo, y ahí yo dije, oh my God, aquí está la clave. Tú quieres ser como un sacrificio vivo, necesitas pasar por lo que pasó Yeshua, que tuvo que ser molido. Aquí habla algo brutal, pero se me fue el tiempo, familia. Después le voy a estar compartiendo algo más acerca de eso, porque este tema está impresionante, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad, Remy, gracias por confiar en nosotros, de verdad que me siento contento porque esto me está empujando a mí a seguir estudiando más, seguir buscando más. Creo que me falta mucho más por conocer, no sé nada, como dice por ahí el pastor Juan, yo solamente sé que no sé nada, pero seguiré aprendiendo. Oh, yeah. Amén. Amén.